Buenas noches, mi nombre es Juan Esteban Castro, yo soy del grado 901 y este es mi video sobre la materia de química. Hoy vengo a hablar de un tema súper interesante que es fundamental para la vida y que cómo los seres vivos necesitan de esta para vivir. Que este tema es el agua o el ciclo del agua. Para que puedan entender este tema, tengo una serie de preguntas las cuales las voy a responder para que puedan tener mayor claridad sobre este tema. Pues la primera pregunta, y de pronto muchos de ustedes no sepan, es que el agua se puede encontrar en todos los estados. Entonces la pregunta es ¿por qué el agua se puede encontrar en los tres estados? Esto se debe a la facilidad de modificar la fuerza de atracción entre los átomos y depende sobre la temperatura que haya, por decirlo así, en el ambiente. Siguiente pregunta o pregunta número 2. ¿Cómo se mantiene en equilibrio el ciclo del agua con los organismos vivos en la Tierra? Bueno, a esta pregunta me refiero que existe, por decirlo así, una clase de relación entre el ciclo del agua con los seres vivos en general. Y es que por medio de los procesos metabólicos, los seres vivos, por decirlo así, absorben esta agua para vivir y por decirlo así también, por ejemplo, en las plantas. Las plantas expulsan esa agua y llevan esa agua hacia la atmósfera. O sea, es por decirlo así, un intercambio, pero que ambas se benefician. Listo, ahorita prosigamos con la siguiente pregunta o la pregunta número 3. ¿Por qué el agua es importante para la química? Para resolver esta pregunta tenemos que aclarar muchas cosas. La primera es que el agua es una molécula simple que una de sus funciones es que es una clase de solvente o sirve como disolución de los compuestos. Además, como lo antes mencionado, que el agua puede estar en los tres estados, tanto sólido, tanto líquido y tanto gaseoso. Listo, pasemos a la siguiente pregunta o a la cuarta pregunta. ¿Cuáles son las propiedades del agua? Los componentes así clásicos podemos decir que no tiene ni color ni sabor. Otra propiedad podemos decir que tiene la capacidad de absorber mucho calor antes de que la temperatura, por decirlo así, suba. Ya hablando un poco más de propiedades químicas, podemos decir que tiene la capacidad de disolver sustancias más que cualquier otro líquido. Además, podemos decir también que contiene varios nutrientes o minerales. Y pasemos con la quinta y última pregunta, que esta ya es más de tono personal, que cada uno piense que acerca de qué opina sobre esta pregunta y es, ¿de qué manera el ser humano altera el ciclo del agua? Antes de resolver esta pregunta, debemos saber que el agua es uno de los componentes más importantes para la vida. Bueno, para esta pregunta yo tengo muchas causas por las cuales nosotros podamos alterar el ciclo del agua, pero voy a ser muy breve en esta pregunta. Para mí, una de las principales razones para la cual nosotros alteremos el ciclo del agua es cuando contaminamos el agua. ¿El agua a qué me refiero? El agua tanto potable, tanto la de los ríos, tanto la de los mares, etcétera. Otra causa que podemos, para que nosotros cambiemos el ciclo del agua, es cuando, digamos, hacemos una construcción o, por decirlo así, un edificio. ¿A qué me refiero con esto? Que, digamos, usted va a hacer un edificio en tal parte y en esa tal parte había un río, por así decirlo. Entonces, usted tiene que cambiar o alterar el circuito del río, por así decirlo, para ahí poner la construcción y eso afecta el agua, por así decirlo. Y la última causa o circunstancia que les voy a contar o que les voy a mencionar es, por ejemplo, cuando en las fábricas, que digamos la contaminación que generan las fábricas, esto por decirlo así, llega hacia la atmósfera, la cual hace un cambio en el ambiente o en el clima, y esto afecta de una u otra manera al agua, la cual hace que, digamos, se vaya acabando poco a poquito. Muchas gracias, esta fue mi explicación sobre el ciclo del agua y el agua. Gracias por su atención.